¿Cómo están? Hoy vamos a empezar a trabajar con la generación de sólidos en Inventor. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos al menú de nuevo en la carpeta de UDA y vamos a trabajar una pieza en milímetros y le vamos a dar crear. La pieza que vamos a trabajar es una de las que se dejó propuestas para la práctica. Entonces vamos a empezar con la número 5. La pieza está hecha en milímetros, entonces por eso fue que yo abrí el módulo de pieza en milímetros, el formato que teníamos para la universidad. Listo. Entonces todas las piezas van a tener diferentes formas de realizarse. No, cada persona podrá iniciarla en una forma o en otra. Lo importante es que la pieza al final quede con las dimensiones que son. Al final, ya cuando uno tiene un poco más de experiencia, podrá hacerlo de una manera más eficiente, mucho más rápido de lo que uno normalmente cree que lo puede hacer. Entonces voy a empezar haciendo esta pieza. Una de las grandes recomendaciones es que la pieza debe estar centrada, hacer la pieza lo más centrada posible. Entonces voy a empezar con, eh, con esta pieza. Entonces siempre para empezar una geometría hay que crear un boceto. Siempre se parte del boceto. Entonces voy a crear un boceto en este plano y voy a empezar con estos dos círculos concéntricos que tienen diámetro 41 y diámetro de 22.2. Entonces me vengo acá, círculo, lo voy a hacer según el centro, que quede completamente centrado, y va a tener un diámetro 41 dimensión, entonces el grande es de 41 milímetros y el pequeño de 22.2. Entonces este otro va a ser de 22.2. Listo. Y le doy cerrar boceto. Entonces, teniendo ya este boceto cerrado, como habíamos visto antes, los bocetos son muy sencillos. Vamos a hacer una extrusión, vamos a generar material y miren que tiene una profundidad de 44 y tiene esta distancia de 22, es decir, toda esta pieza es simétrica, está centrada. Entonces vamos a hacer esa extrusión de 44, entonces le doy en extrude, selecciono el área cerrada y miren que aquí tengo esta opción que es de extrusión simétrica, que sea lo mismo para ambos lados. Entonces aquí le digo que sean 44 milímetros, 44, no 440, 44 y ok. Y ahí ya empecé con la primera etapa de la pieza. ¿Cuál sigue? Voy a hacer esta parte de aquí abajo. Entonces vuelvo y voy un boceto. Y ese boceto va a estar referido a qué planos, a los planos principales. Entonces voy a hacer otra vez en el plano de la mitad y voy a hacer un rectángulo según dos puntos que vaya por acá. Estoy dando de cualquier geometría. Miren que la pieza no está, el plano, perdón, no coincide con esta cara. Entonces para ver la cara por dentro hundimos F7. Si hundimos F7 es como si estuviéramos haciendo un corte para ver la pieza por dentro. Mirenlo acá. Miren que inmediatamente cambia el sólido a la pieza cortada. Entonces para ver por dentro lo voy a hacer en F7. Y voy a empezar a hacer entonces una parte de la geometría principal. Una parte de la geometría principal tiene esta parte y voy a cortar todo esto. Listo. Ahora le voy a dar dimensiones. De largo en la parte inferior tiene 51. Entonces tengo acá 51. ¿Cuánto tiene de subiendo? Tiene 38. O sea que la distancia de aquí, esta de aquí son 38 milímetros. Que es esta cota de acá. De largo de ancho, perdón, va a tener 16. Estos 16 es una cota que tenemos acá. Esa cota es de 16. Y ahora la cota importante va a ser este largo. Miren que tengo 76, pero le tengo que sumar 17 para que me dé derecho. Entonces yo tengo 76 más 17. Listo. Ahí está. Y me quedan dos dimensiones faltando.
¿Cuáles son esas dos dimensiones? Son la de esta y esta geometría. ¿Qué restricción les debo colocar? De que sean paralelas. ¿Listo? Que esta línea sea paralela a esta y que esta línea sea paralela a esta. Y ahí tengo completamente restringido o constraint mi geometría. ¿Y cuánto va a ser de ancho? De ancho va a ser 17 por 2. Entonces llego y le doy terminar sketch. Pero antes de eso voy a modificar ese sketch. Lo voy a modificar porque resulta que yo no quiero que se me corte esta parte de acá. Crear material adentro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar el comando de proyectar geometría. Entonces voy a proyectar esta línea, esta parte de acá. Ahí se me generó una línea y yo ya puedo cortar todo lo que me sobra. ¿Listo? Ahí ya me quedó terminar boceto. Y miren que quedó la línea proyectada. Entonces le doy extruir y selecciono esta cara. Y le digo que sea una extensión simétrica. Y habíamos dicho que el ancho era de 17 por 2. Entonces vamos a colocar 17 por 2. Y queda simétrico. Ok. Ahí está. Vamos a aprovechar a hacer la parte inferior. Voy a hacer entonces otro boceto, pero este boceto va a ser en esta cara. ¿Sí lo ven? En esa cara. Aunque parezca que no está centrada la pieza, miren que el plano central es este rojo. Este 0 hace referencia al 0 del plano local, entonces no nos preocupemos por eso. La pieza sí está centrada. Voy a hacer esta geometría y necesito una restricción de colinealidad. Le digo que esta línea sea colineal con esta para que la perforación sea pasante. Tiene 9 y 16, entonces la distancia que hay entre esta y esta son 9 y la distancia de esta son 16 y la altura es de 6. Aquí tengo 6 y terminar el sketch. Entonces miren que le doy a extruir, selecciono esta área y aquí estamos creando material, pero en realidad lo que necesitamos es hacer una perforación, un hueco, eliminar material. Entonces para eliminar material le damos clic en Cut, cortamos material y ¿hasta dónde lo vamos a cortar? Lo vamos a cortar todo. Entonces le decimos cortar todo y el software automáticamente hace el trabajo de cortarlo todo. Ahí está, listo. ¿Cuál sigue? Vamos a trabajar esta parte de acá que tiene un radio de 17. Entonces vamos a utilizar el comando de redondeos. Miren que lo que hace el comando de redondeos es que yo voy a seleccionar esta arista y le voy a dar aquí el radio que quiero. Este radio va a ser de 17. Entonces me queda completo y ok, aceptar. Ahí está. ¿Qué más necesito? Necesito esta extrusión de diámetro 25 que tiene una altura de 3 milímetros. Entonces le doy, selecciono esta cara y hago un círculo. Digamos que voy a hacer este círculo en cualquier posición. Lo voy a hacer por acá. ¿Y qué utilizo? Utilizo entonces el de concentricidad. Le digo que este sea concéntrico con este. Ya estoy garantizando la distancia de 76 y le digo que tengo un diámetro de 25. 25 y terminar y voy a extruir. Entonces lo que voy a hacer es que voy a extruir esta pieza, la voy a extruir solo en un sentido hacia arriba y van a ser 3 milímetros. Entonces aquí son 3 milímetros y listo. Ahí están. ¿Cuáles siguen? Las dos perforaciones. Miren que me dicen que son 2 de diámetro 11. Entonces son una esta, 2 esta. Las dos y perforaciones de diámetro 11. Y como no dice profundidad, los agujeros son pasantes, son totales. Entonces voy a hacer un boceto en esta cara y voy a hacer los dos agujeros de una vez. Entonces voy a hacer este por acá y este por acá. Les digo que ambos sean iguales, que este sea igual a este. Digo que este pequeño sea concéntrico con este. Ahí está.
le doy la distancia entre centros, que es 41. Entonces la distancia que hay entre este y este es de 41 milímetros. Y el diámetro que tienen ambos es de 11. Le digo diámetro 11 milímetros. ¿Y qué distancia me queda faltando? Esta se va a poder mover en este sentido. ¿Sí lo ven? Entonces lo que yo voy a necesitar es una colinealidad. Que este punto sea colineal con este. Mentiras. Lo que necesito es la distancia que hay entre este y este, que son 17. Y ahí quedó completamente restringido. Le doy sketch y voy a hacer el corte, el extruir. Voy a extruir esta como esta y le voy a dar es cortar. Y la distancia va a ser todo, va a ser una perforación pasante. Ok, ahí ya está todo. Me queda faltando un elemento bastante importante. Miren que en todas estas aristas, incluyendo estas dos de atrás, aparecen unos redondeos que tienen un radio de 3 milímetros. Entonces vuelvo a utilizar el comando de redondeo, pero en este caso van a ser 3 milímetros. Y selecciono todas las aristas que me interesan. Esta. ¿Cuál otra van a ser? Van a ser estas. Y la intersección de esta, lo giro, voy a seleccionar esta otra. Y la cuál es más, vamos a mirar en la imagen. Aparentemente, sí, esta y las dos verticales. Entonces selecciono esta vertical y la otra vertical. Como están todas seleccionadas, y como se pudieron haber dado cuenta, el color en color se muestra la vista previa. Le doy chulito y aceptar. Y ya quedó lista nuestra pieza. Entonces esta es nuestra primera pieza con todas estas dimensiones. Entonces le voy a dar guardar. La voy a guardar como pieza 1. Y la voy a guardar directamente en Dropbox para que nos quede en la misma carpeta donde estaban las demás. Aquí queda, pieza 1. Listo muchachos, esta es entonces la primera aproximación al trabajo con piezas. En el próximo video vamos a empezar entonces a vamos a continuar trabajando con piezas, pero lo vamos a hacer con piezas de un nivel de complejidad un poco mayor. Existen muchas formas de realizar esta pieza, unas más sencillas, otras más largas, pero al final no importa tanto el número de pasos con el que se cuente, sino que lleguemos al final, que lleguemos exactamente a la misma pieza. Listo muchachos, eso es todo. Cualquier duda que tengan me cuentan.